Ya son las 8:05. Vamos a iniciar. De partida les voy a mostrar la tarea que tienen que entregar el viernes. Esta es la tarea. Esta es la pregunta. Lo ideal sería que puedan enviar la tarea en un solo archivo escaneado, donde esté todas las resoluciones escaneadas de la mejor, o fotografía de la mejor forma posible, más la autoevaluación. En un solo archivo. O sea, de enviar varias fotos se puede hacer, pero me dificulta la corrección. De todas maneras lo puedo recibir, no hay problema. Aquí tengo el primer problema: un carro de 80 kilos se mueve de la superficie, aquí hay una gráfico de fuerza en función de distancia. Me parece que este es un problema antiguo de física 110. Aquí hay otro problema, dice: en un concurso de postres se debe empujar con la mano y luego soltar una copa con helado sobre un mesón horizontal. El objetivo es que la copa se detenga lo más cerca posible del borde opuesto del mesón. La masa de la copa es 600 gramos, el largo del mesón es 6,40 metros de largo y existe roce en todo el mesón. El ganador empujó la copa horizontalmente con la mano los primeros 40 centímetros, los 40 centímetros, tiene una velocidad horizontal de 5 metros partido por segundo. Luego siguió por el mesón quedando justo en el extremo. Y este es el problema. Y la tercera pregunta, otra con área bajo la curva. Un tren de carga de masa de 500 toneladas acelera en un tramo horizontal y recto de la vía férrea que tiene una longitud de 1 kilómetro. Inicia el tramo, la rapidez del tren es 18 kilómetros por hora, el final es 36 kilómetros por hora. En el gráfico se muestra la fuerza ejercida por la locomotora en función de la posición. Se pide calcular el trabajo por la fuerza ejercida en función de F0. Considera aproximadamente que el 30% del trabajo realizado por la locomotora se pierde por efecto de otras fuerzas que actúan sobre el tren. Como el roce del aire de la superficie, se pide calcular F0. Y si repentinamente deja actuar la fuerza de la locomotora cuando pasa por 1 kilómetro, explique cómo es el movimiento del tren para continuar por el mismo tramo recto horizontal. Yo creo que con los problemas que vamos a ver ahora, esto debería ser relativamente fácil de resolver. Perfectamente abordable para lo que ustedes estén, para ustedes de aquí al viernes. No sé si hay dudas con esto. De hecho, yo tengo solamente una pequeña duda con una parte de la segunda pregunta. ¿Sí? Es que ahí nos están pidiendo un diagrama de cuerpo libre tanto en la zona de empuje como en la zona de detención. Mi Sí. pregunta es si en la zona de detención consideramos que la fuerza del roce aún se le está aplicando al carro, o digo, al vaso o ya no. Sí. O sea, supone que el roce está en todo el mesón. O sea, hay dos zonas. Una es la zona en que la mano está empujando y la otra en que el vaso va solo. Entonces, cuando el vaso está actuando, tienes el roce que está en todo recorrido, además tiene la fuerza de la mano. Y en la zona donde se está deteniendo, o sea, en la zona donde está dejando sin la mano, está el roce. Ah, ahí se considera que se está deteniendo, no que está detenido. Sí. O Ah, ya, sea, ok. la zona de tensión no es que el punto donde se detiene, sino todo el trayecto que va después de que se suelta la mano. Perfecto, eso resuelve mi duda. Estén bien atentos porque creo que hay un problema que nos puede iluminar harto respecto de este. ¿Ya? Ahora que lo veo. Y sin más preámbulos, vamos a los problemas. Yo lo que les voy a mostrar acá son los 4 problemas que están dados, más un par de problemitas de Java que tengo por ahí. Que son dos problemas antiguos que me parecieron importantes rescatarlos. Respecto a la tarea 1, estoy en proceso de corregirla. Hasta ahora las anotas bastante bien, se ven algunos errores. Yo espero de aquí al viernes mandarle, tener novedades al respecto. Ah, profe, ¿Ya? en el chat alguien tiene dudas sobre la pregunta 3. Déjame ver. Déjame ver. Duda con la respuesta 3. No entiendo la C. Vamos de nuevo al... Pregunta 3. La C. 3C. Si repentinamente deja actuar la fuerza de la locomotora cuando pasa por 1 kilómetro. O sea, lo que preguntan es después de que pasa el kilómetro. O sea, hasta 1 kilómetro rige esta fuerza. Ahora, si después de 1 kilómetro deja actuar la fuerza,
Y asumiendo que hay roce con el aire en la superficie, se pide ver qué es lo que va a pasar con el movimiento anterior. Ahí les piden especular un poco. ¿Cuál sería el efecto del roce? ¿Qué pasaría si seguiría adelante, se detendría o aceleraría? Ahí tienen que ver. De eso se trata. O sea, tienen que pensar a ver qué pasa si, tal como el problema de la copa, del copa y el mesón, ¿qué pasa después de que se aplica esa fuerza? Cuando llega el kilómetro y deja toda esta fuerza, si el tren apagara sus motores, ¿qué pasaría de ahí en adelante? Ese sería el tema acá. ¿Alguna duda más? En la primera, cuando dice que pasa por el origen, se refiere ¿a qué origen? El origen en x igual a 0. Ah, Este es el origen acá. pero... No, me refiero al origen de la primera parte. ¿Es el mismo origen? Que dice al principio de la pregunta. Al pasar por el origen. Es el mismo, ¿cierto? Calcula Ah, ya, el carro por toda la fuerza desde que pasa por el origen, o sea, desde que está aquí ya, en esta posición x igual a 0 hasta que llega a x igual a 8. ya. Esa es la idea. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna más? Creo que la última como muy pequeña duda que tendría es que en la pregunta número 2, cuando estamos considerando la fuerza de empuje, que sería una constante, tenemos que considerar también dentro de esa cómo le está afectando la fuerza de roce, ¿o no? No, el roce y el empuje tienen efectos aparte. Ok, pero es para poder determinar cuánto es la fuerza con la cual se empuja. ¿Ahí le va a afectar la fuerza de roce o el roce no sería muy importante en ese caso? Aquí dice que existe roce en todo el mesón. O sea, hay Bueno, dos fuerzas, el empuje y el roce. Hay dos fuerzas, el empuje y el roce. Y no es que la fuerza de empuje incluya el roce, no. En la primera parte del movimiento tienes empuje y roce. Y la segunda parte del movimiento tiene solo roce. Son dos cosas aparte. ok. Yo creo que el quinto problema yo creo que lo va a iluminar harto. Estén atentos a ese. ¿Ya? Aquí estamos. Como les dije, voy a resolver los 4 problemas que están indicados, que dejó indicada la coordinación, más 2 adicionales. Vamos a partir por este, que es el problema 1. Dice, sobre el cuerpo de masa m1 kilo, que se mueve con velocidad de magnitud v0, actúa una fuerza que es 4i menos 3k newtons, de forma vectorial, cuando el carrito ha experimentado un desplazamiento de 2i más j más 2k newtons, su velocidad es de magnitud 3v0, y se pide determinar v0. Esto se resuelve aplicando el teorema del trabajo y la energía cinética. Tengo que el trabajo neto acá es cinética final menos cinética inicial aplicando el teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces, lo que vamos a necesitar es calcular cada una de estas 3 sumandos. La cinética final, aquí está calculada, es 1/2 de la masa por 3v0 al cuadrado, por definición de energía cinética, por lo tanto, nos queda aquí 3 al cuadrado 9, el 9 lo ponemos acá, afuera, nos va a quedar aquí 9 medios por la masa por v0 al cuadrado. La cinética inicial, como parte con v0, va a ser 1/2 de la masa por v0 al cuadrado. Y el trabajo neto lo obtenemos por la definición de trabajo, que sería el producto punto entre la fuerza neta y el desplazamiento. O sea, 4 y tongo menos 3k tongo, punto 2 y tongo más j tongo más 2k tongo. Se hace el procedimiento que sería 4 por 2 más 0, dado que este tiene componente J0 por 1, más menos 3 por 2. Entonces nos va a quedar finalmente que el trabajo neto va a ser 2 joules. Y con eso tenemos todos los elementos. Tenemos el trabajo neto, que es 2 joules, que va a ser igual a 9 medios mv0 al cuadrado, menos 1 medio mv0 al cuadrado, cinética final menos cinética inicial, al restar estos dos nos va a quedar 4 por m por v0 al cuadrado, y de aquí se puede despejar v0.
Aquí despejamos B0 al cuadrado, que sería el trabajo neto partido en 4M. Se saca la raíz. B0 sería la raíz del trabajo neto partido en 4M. Se despejan los valores, 2 joules dividido en 4 por 1 kilo. Y nos quedaría la raíz de 1/2 metro partido por segundo. O 0,71 metros partido por segundo. No sé si hay dudas con este problema. ¿Dudas, consultas? Que me lo digan por chat o a viva voz. ¿Alguna señal? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió todo? Perfecto. Fantástico. Este sería el problema 1. Vamos con el 2. Se requiere que el carrito de masa M, que está acá, suba una loma de altura H y llegue al punto pasando con una rapidez B. Para ello se aplica una fuerza F de magnitud constante y dirección paralela a la superficie, como se muestra en la figura. Si el roce es despreciable, determine la mínima distancia D para que se deberá empujar el carrito a partir del reposo para que se logre el objetivo. Aquí tenemos la situación, el carrito empujado por una fuerza F, hay una distancia D, y aquí está la loma. Y al final lo que tenemos que tener es este carrito avanzando acá con una velocidad B. Entonces, del teorema del trabajo de la energía cinética vamos a tener que el trabajo neto es la cinética final menos la cinética inicial. ¿Ya? Como parte del reposo, la cinética inicial es 0. 1/2 de la masa por 0 al cuadrado. Y la cinética final sería 1/2 de la masa m por la velocidad al cuadrado, donde ves la incógnita. Y respecto al trabajo neto, aquí hay dos fuerzas que van a realizar trabajo. Una que sería la fuerza F, y la otra que sería el peso. ¿Por qué el peso realiza trabajo? Porque este cuerpo va a subir un trecho H. Por lo tanto, para hacer esa subida, el peso va a ser un trabajo. ¿Y cómo sería ese trabajo? Tenemos que el trabajo neto va a ser el trabajo de la fuerza F más el trabajo del peso. El trabajo de la fuerza F, definición de trabajo mecánico, la fuerza por la distancia. Y el trabajo del peso, como el cuerpo está subiendo, va a elevarse como efecto neto a una altura h, y el peso apunta hacia abajo, el trabajo del peso va a ser negativo. Cuando el cuerpo sube de altura, el trabajo del peso es negativo, y ese trabajo va a ser menos la masa m por g, que es el peso, por el techo que sube, que es h. ¿Ok? Por lo tanto, el trabajo neto va a ser fuerza por desplazamiento más m por g por h. Y ahí reemplazamos todo. El trabajo neto, F por D menos M por G por H, es decir, igual a cinética final, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, menos cinética inicial 0. Entonces aquí nos queda un problema algebraico donde hay que despejar la distancia D. En estricto rigor, D es la incógnita, no B. Tengo que ir aquí. El resto es álgebra. F por D es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más M por G por H. Este M por G por H lo paso sumando acá. Y de ahí despejo D, puedo factorizar M acá. Y nos va a quedar que la distancia D va a ser M partido por F. Factor de velocidad al cuadrado partido en 2 más G por H. Y esta sería la respuesta. Manejo algebraico nada más. Aquí se requiere. ¿Dudas, consultas con este? Ya sea viva voz o por chat. ¿Cuál era la pregunta del ejercicio, profe? El ejercicio era calcular la distancia D. Era calcular la distancia D, la mínima distancia D, para que se cumpla ese objetivo. No entendí por qué el trabajo del peso es negativo. ¿Por qué el trabajo del peso es negativo? Porque el cuerpo va subiendo, o sea,
se eleva a una distancia h con efecto neto y el peso apunta hacia abajo. Por lo tanto, el desplazamiento hacia arriba tiene sentido opuesto a la fuerza del peso que hacia abajo, por lo tanto el trabajo del peso tiene que ser negativo. El ángulo entre D y la fuerza es el que da el signo, ¿sí? El ángulo entre D y la fuerza. En el caso de la fuerza y el desplazamiento, como el ángulo entre estos dos es cero porque van en la misma dirección, el trabajo es positivo. En el caso entre el peso y la elevación, como la elevación es hacia arriba y el peso es hacia abajo, el ángulo entre ambos es 180 grados, coseno de 180 es menos 1. Por eso da negativo. ¿Estamos claros? ¿Alguna otra duda? ¿Estamos claros? ¿Puedo pasar al 3? Problema 3. Una persona empuja un mueble de masa M igual 30 kilos partiendo del reposo en P y acelerando hasta alcanzar una rapidez V en el punto Q, ubicado a distancia L 15 metros de P. En todo el trayecto, la fuerza ejercida por la persona sobre el mueble forma un ángulo de 37 grados con la horizontal y tiene una magnitud de 200 newtons. El coeficiente de roce cinético entre el mueble y piso es mu 0,35. Se pide el diagrama de cuerpo libre del mueble, calcular la magnitud de las fuerzas que aparecen en el diagrama de cuerpo libre. Se calcula el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Y D, usando el teorema del trabajo en energía, para calcular la rapidez del cuerpo en el punto Q. Es el tercer problema. Entonces, primero se pide el diagrama de cuerpo libre, que sería este. Aquí tenemos la fuerza F, la normal, el peso y el roce. Serían esas cuatro fuerzas. Indicadas con color. La fuerza F de empuje de la persona, la normal de contacto con el suelo, el peso y el roce cinético. Aquí tenemos los datos, la fuerza es 200 newton, el ángulo es 37 grados, L es 15 metros, la masa es 30 kilogramos, mu 0,35, G 10. Vamos a suponer seno 37 3 quintos, coseno 37 4 quintos. Si nos piden la B, calcular F, N, M por G y la fuerza roce cinética. F viene dado, es 200 newtons, es dato el problema. El peso es M por G, 30 kilos por 10 metros segundo al cuadrado, 300 newtons. Para calcular la normal, aplicamos el segundo principio de Newton al eje Y. Tenemos que la normal va a tener que ser igual a la componente seno de esta fuerza F que está empujando hacia abajo, más el peso. O sea, la normal sería el peso mg más F seno 37, que sería 300 newtons más 200 newtons por 3 quintos, seno 37, y esto nos da 420 newtons. Nosotros tendríamos la normal. Y la definición de fuerza de roce cinética sería el coeficiente de roce cinético por la normal, o sea, 0.35 por la normal recién calculada, que es 420, lo que nos va a dar 147 newtons. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Dudas? ¿Dudas, consultas? ¿Todo bien? Agradecería tener feedback de que si queda alguna duda acá. Asumo de que... Profe, ¿no es necesario que la componente coseno de la fuerza que se aplica sea igual al roce, cierto? en este caso, en estricto rigor, está acelerando, por lo tanto no va a ser igual al roce. Ya. Porque de hecho esto va a acelerar, porque como parte en cero y va a tener una cierta velocidad V al final, va a acelerar. Por lo tanto, no va a ser igual al roce. Ya. Ok. Ahora vamos a la pregunta C. Nos piden calcular el trabajo de cada una de las fuerzas. En este caso, como estamos en un plano horizontal, si se acuerdan de la clase anterior, vimos de que para un cuerpo moviéndose en un plano horizontal, el peso y la normal no hacen trabajo.
debido a que el peso es perpendicular al desplazamiento y la normal es perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, peso y normal no hacen trabajo. El trabajo de la fuerza F sería F por coseno 37 por D, dado que en este caso existe un ángulo de 37 grados entre la fuerza y el desplazamiento. 200 por 4 quintos por 15 metros, esto nos daría 2400 joules de trabajo de la fuerza F. Y el trabajo del roce es negativo, acuérdense que el trabajo del roce es negativo por definición, que sería menos la fuerza de roce cinética por la distancia D, que sería menos 147 newton por 15 metros. Y eso nos daría un trabajo del roce de menos 2205 joules. Entonces, con esto tenemos calculado los 4 trabajos. ¿Ya? Del peso y la normal que es 0, el de la fuerza F 2400 joules, el del roce menos 2205 joules. Finalmente, el teorema del trabajo de la energía cinética, trabajo neto es igual cinética final menos cinética inicial. La cinética inicial es 0 porque parte del reposo. La cinética final es un medio de la masa m por la velocidad al cuadrado. Y el trabajo neto es la suma de los trabajos de todas las fuerzas implicadas. En este caso serían solamente F y el roce porque las otras dos son 0. O sea, sería 2400 menos 2205, nos daría un trabajo neto de 195 joules. Y resta reemplazar y evaluar. El trabajo neto es igual a un medio de la masa por b al cuadrado. Se despeja b al cuadrado, que sería 2 veces el trabajo neto partido por la masa. Se saca la raíz, se evalúa y nos va a dar raíz de 13 metros partido por segundo, que es aproximadamente 3,61 metros partido por segundo. Y ahí tendríamos resuelto el problema. ¿Dudas con este ejercicio? Todo claro, ya, genial. Estamos bien acá. Perfecto. Si no hay más dudas, pasamos al ejercicio 4. La idea es que ustedes, por supuesto, después viendo el video, lo repasen y puedan verlo con más detalle, y después intenten resolverlo por ustedes mismos. Y si encuentran algún detalle raro, me avisan para poder corregirlo. Problema 4, que este es el último de los problemas propuestos por el coordinador. Dice, un cuerpo de masa m, 4 kilos, se mueve a lo largo del eje X. La fuerza neta Fx que actúa sobre él varía con la posición como muestra el gráfico. Cuando pasa por la posición x0, su velocidad es 3 metros partido por segundo en la dirección positiva del eje X. Y determina la velocidad con que el cuerpo al pasar por x4 y por x8. Este es un problema que implica el trabajo con gráfico. Me parece que hay 2 preguntas de la tarea que tienen que ver con esto. Veamos este. Para x igual a 4, se aplica el teorema del trabajo de la energía cinética. El trabajo neto es la cinética final menos la cinética inicial. La cinética inicial sería un medio de la masa por v0 al cuadrado. Un medio por la masa que es 4 kilos por la velocidad inicial que es 3 metros segundo al cuadrado. Al cuadrado 9. Esto significa que a 2, por lo tanto, la cinética inicial va a ser 18 joules. La cinética final va a ser un medio de la masa por la velocidad en la posición 4 al cuadrado, un medio por 4 kilos por la velocidad en 4 al cuadrado, por lo tanto, esto nos va a quedar 2 kilos por velocidad sub 4 al cuadrado. Tenemos la cinética inicial y la cinética final. Ahora, del gráfico, tenemos que calcular el área bajo la curva. De entre 0 y 4. Entre 0 y 2 no hay nada. Entonces, el área bajo la curva que nos va a interesar va a ser esta que está pintada, que va a ser entre 2 y 4, que corresponde a este triángulo. Entonces, el trabajo neto acá va a ser el área de este triángulo, que sería esta altura, que es menos 6 newtons, por 2 metros que tenemos acá, partido en 2. Y eso nos daría menos 6 joules, que sería el trabajo neto entre 0 y 4. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Qué significa que sea negativa el trabajo neto? Trabajo neto
significa que la fuerza y el desplazamiento van en sentidos opuestos. O sea, significa que la fuerza en este momento se está desplazando, está tirando en dirección opuesta hacia donde se desplaza. O sea, si el cuerpo avanza hacia adelante, la fuerza está apuntando hacia atrás. Ah, ya. Ya. Gracias. Entonces, con esto tenemos el trabajo neto, cinética final, cinética inicial, se evalúa. Menos 6 joules es igual a 2 kilos por V4 al cuadrado menos 18. De aquí lo que viene es álgebra. 2 kilos por la velocidad en 4 al cuadrado va a ser igual a 12. Podemos despejar. Nos queda 12 joules partido en 2 kilos. Aquí se demuestra de que joule partido en kilogramos es igual a metro cuadrado segundo al cuadrado. Aquí se ve el desglose de eso. Joule es newton partido por metro. Newton es kilogramo, metro partido por segundo. Se van los kilogramos. Metro cuadrado segundo al cuadrado. Entonces la velocidad en la posición 4 al cuadrado va a ser 6 metros cuadrados segundo al cuadrado. Se saca la raíz. Y nos quedaría que la velocidad en el punto, en el x igual a 4 metros, sería raíz de 6 metros partido en segundo o 2,45 metros partido en segundo. ¿Duda con este? En esta parte. ¿Estamos claros? Teniendo claro cómo funciona la A, la B se hace más fácil. Que sería para X es igual a 8 metros. Entonces, el teorema del trabajo de la energía cinética es lo mismo. Trabajo neto es igual a cinética final menos cinética inicial. La cinética inicial es la misma. La cinética final sería un medio de la masa por la velocidad en el punto 8 al cuadrado. Aquí habría colocado un 8 acá. Lo puedo arreglar en la versión que voy a mandar. Por lo tanto, aquí nos quedaría que la cinética final sería 2 kilos por V8 al cuadrado. Siempre se me va un detalle acá. Ahora la diferencia es que el área bajo la curva que nos va a interesar es toda esta que está pintada. Que sería este triángulo de acá, que va a ser negativo, que va a ser 3 metros por menos 6 newton partido en 2. Y esto de acá que es un trapecio. Que aquí lo calculé como área de trapecio, que sería 3 metros más 1 metro. 3 más 1 metros por 12 newton de altura partido en 2. Si alguien no sabe calcularlo como trapecio, puede calcularlo como un rectángulo más un triángulo. Es válido también. Entonces con eso, el trabajo neto en este caso, considerando las dos, porque estamos viendo el intervalo de 0 a 8, pero todo esto nos daría 15 joules. Y correspondería a esta área bajo la curva completa. Y luego se reemplaza y evalúa. 15 joules es igual a 2 kilos por V8 al cuadrado, menos 18 joules. Y el resto es álgebra, 2 kilos por V8 al cuadrado es 33 joules. Entonces aquí nos quedaría que V8 al cuadrado sería 33 dividido en 12 es igual a 16,5 metros cuadrados segundo al cuadrado. Se saca la raíz y nos va a quedar que la velocidad en el punto 8 sería aproximadamente 4,06 metros partido por segundo. El procedimiento es exactamente igual al anterior, la única diferencia es que cambia el área bajo la curva nomás. ¿Dudas con este? ¿Dudas con este? Todo bien. Estamos... Esto es una bala. Fantástico. Ok, si no hay dudas, vamos a los 2 ejercicios de YAPA. Ojo con este les puede dar muchas luces de lo que va a pasar en algún problema de la tarea, así que este es importante. Dice, este es un problema antiguo de 110, de la guía de 110 antiguas.
cuando el ramo era tradicional. Dice, una persona coloca un libro sobre el suelo rugoso, lo impulsa a lo largo de una distancia A, desde O a P, el libro sale disparado y recorre una distancia B hasta detenerse en un punto Q, a la derecha de la imagen. Usando el teorema del trabajo de la energía cinética, ¿cuánto vale el trabajo neto sobre el cuerpo desde el punto O hasta el punto Q? B, supongo que la fuerza horizontal F ejercida por la mano sobre el libro y la fuerza de roce cinético FC ejercida por el piso sobre el libro son ambas constantes. Escribe una expresión para el trabajo neto realizado sobre el cuerpo entre O y P, y entre P y Q en función de las magnitudes de estas fuerzas en las distancias A y B. Y C, encuentre la razón F partido en FC entre las magnitudes de las respectivas fuerzas en función de A y B. Repito, si entienden entienden el de la tarea. Primero, del teorema del trabajo de la energía cinética sabemos que el trabajo neto entre O y Q sería la cinética en el punto Q menos la cinética en el punto O. Pero ojo, detalle importante, nos dicen que el cuerpo parte en reposo no y termina en reposo en Q. Por lo tanto, la energía cinética en el punto O es cero porque parte en reposo, y la energía cinética en el punto Q también es cero porque termina en reposo. Por lo tanto, el trabajo neto Q va a ser 0 menos 0, 0. ¿Ya? Importante. Esa sería la B. Aquí tenemos dos tramos. El primer tramo entre O y P, con el cuerpo, con la mano, aplicando la fuerza de la mano, donde vamos a tener, va a haber una fuerza F y vamos a tener roce. De acuerdo al enunciado, el suelo es rugoso, por lo tanto la rugosidad va en toda la trayectoria, en la parte A y la parte B. Por lo tanto vamos a tener roce entre O y P y entre P y Q. En tanto la fuerza F solamente va a estar entre O y P. Por lo tanto, el trabajo neto entre el punto O y P va a ser el trabajo de la fuerza F, que es F por A, más el trabajo del roce, que va a ir en sentido opuesto, por lo tanto es negativo, va a ser menos FC por A. ¿Ya? Por otra parte, en el intervalo entre P y Q se va a soltar la mano, por lo tanto vamos a tener solamente FC. Por lo tanto, el trabajo neto de PQ va a ser solamente el trabajo del roce, que sería menos FC por B. ¿Estamos claros hasta acá? Estamos clarísimos. Genial. Y en la C, tenemos que el trabajo neto entre O y Q va a ser obviamente el trabajo neto entre O y P más el trabajo neto entre P y Q. Entonces tenemos que despejar todo. El trabajo neto entre O y Q vimos que era 0. Entre O y P es F por A menos el roce por A, y entre P y Q va a ser menos el roce por B. Y el resto es álgebra. Puedo tirar todos los FC sumando al otro lado, factorizar, me queda FC factor de A más B, al otro lado me queda F por A, y de ahí despejo, y me queda que F partido en FC va a ser A más B partido por A. Y con eso queda resuelto. Listo, este fue un problema antiguo de 110. De la década del 2000 este. ¿Estamos claros? Les repito, el que entiende este, queda claro con la pregunta 2 de la tarea. No sé si conoce la tecnología que es de tecnología de San Antiguo, que es la palta. O sea, esta es una palta. ¿Dudas?
¿Dudas? Por favor, por voz o chat para... Si continúo o no. Estamos todos claros, perfecto. Ya. Y finalmente vemos el problema 6, que este problema es de los 90, es más antiguo todavía. El clásico de clásicos dice, un cuerpo de masa 80 kilos se desliza sobre un tobogán siguiendo una trayectoria S, esta trayectoria de acá. La magnitud de la velocidad del cuerpo al pasar por el punto SA es 0,8 metros partido por segundo. La fuerza neta que actúa sobre el cuerpo, que tiene su componente tangencial. La fuerza neta que actúa sobre el cuerpo tiene su componente tangencial trayectoria variable, como se indica en el gráfico adjunto, que es este de acá. Se pide calcular la magnitud de la velocidad del cuerpo al pasar por el punto SB. Tenemos la velocidad acá y se nos pide la velocidad acá, y esta es la fuerza, la componente tangencial de la fuerza en esta trayectoria SB. ¿Ya? Otro problema con gráfico. Nuevamente, la aplicación del teorema del trabajo de la energía cinética. El trabajo neto es la cinética en B menos la cinética en A. La cinética en A la conozco porque es un medio de la masa, que es 80 kilos, por la velocidad en A al cuadrado, que es 0,8 metros segundo al cuadrado. Tengo la velocidad en A, por lo tanto puedo calcular la cinética en A, que sería 25,6 joules. La cinética en B sería un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado, donde la velocidad en B es la incógnita. Un medio por 80 kilos por la velocidad en B al cuadrado, nos queda 40 kilos por la velocidad en B al cuadrado. Y el trabajo neto se obtiene el área bajo la curva. El asunto es que nos va a interesar desde SA hasta SB, o sea, desde aquí hasta acá. Por lo tanto, esta porción de acá, que está anterior a SA, no nos interesa para el trabajo neto, porque nos interesa de aquí hasta acá. Por lo tanto, el trabajo neto sería solamente este triángulo de acá, que sería un triángulo de base 10 y altura 24. Por lo tanto, sería 24 newton por 10 metros partido en 2. Eso nos daría un trabajo neto de 120 joules. Y con eso tenemos todos los elementos para resolver el problema. Trabajo neto 120 joules, cinética final menos cinética inicial, y el resto es álgebra, en este caso aritmética. Pasamos sumando el 25,6, despejamos la velocidad en B, nos va a quedar la velocidad en B al cuadrado es 3,64 metros cuadrados segundo al cuadrado, se saca la raíz, por lo tanto la velocidad en B nos va a quedar aproximadamente 1,91 metros partido por segundo. Y eso sería. ¿Dudas con este? Todo claro. Profe, cuando suba el video, ¿podría mandar el link al grupo de WhatsApp? A ver, el grupo de WhatsApp tiene link. No, ligeramente yo lo que hago es que me mandan el teléfono, el número telefónico, porque y yo los incorporo. No, cuando suba el video de esta clase. El link, porque no sé, el grupo de WhatsApp no tiene un link propiamente tal. No, que cuando suba este video a YouTube, si puede mandar el link del video. Ah, el link del video, perfecto. Sí, por favor. Perfecto. De todas maneras, este se demora un poco en procesarse en Zoom, entonces lo que voy a hacer es subirlo primero al Drive, ahí va a estar disponible en cuanto esté listo. Yo lo que voy a dejar disponible inmediatamente es el PDF de esto. Ya. Y en la tarde voy a dejar esto puesto. De todas maneras, mi idea es poder procesar las clases, pero editarlas un poco, dejar una versión como más reducida. Ya. Ya. Gracias, igual. Ya. ¿Ok? Bueno, esto era todo lo que tenía preparado.
en 45 minutos vimos todo, y tiré 2 problemas más de los que están contemplados.